Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches a todos. Muchas bendiciones. Hoy tenemos invitados muy especiales. Tenemos a Christine Watkins. Vamos a conocer un poquito de ella, si no la han conocido todavía. Muchos hemos escuchado del libro El Aviso, Full of Grace, llena de gracia. Y ahora vamos a hablar un poco más sobre el libro de la consagración con el manto sagrado de nuestra Virgen María, el manto de María, que tiene un libro y que tiene un cuaderno de trabajo para poder interiorizar meditaciones, pero no voy a hablar más de eso porque ella nos va a hablar. Buenas noches, Christine. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jenny. Muy bien. Gracias por acompañarnos hoy día. Alejandro, muy buenas noches. Alejandro trabaja con Christine. Como ustedes saben, Christine naturalmente habla inglés, pero Alejandro es parte del equipo de Christine y ha estado ayudando con las traducciones, ¿verdad, Alejandro? Así es, por gracia de Dios, porque me renovó en mi amor a Cristo, a la Virgen María, ha servido para mi conversión, pero esa es otra historia. Yo estoy encantado de colaborar. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por todo tu apoyo. Y finalmente tenemos aquí a Fabiola Carrera, que también es miembro del equipo de Despierta el Gigante, quien ha sido usada por el Señor como instrumento importante para esta conversación y para la consagración que estamos organizando. Buenas noches, Fabi. Buenas noches, Jenny. Es con el gusto de estar aquí sirviendo a Dios. Muchas gracias. Christine, estamos a punto de empezar una consagración, la consagración con el manto de María, pero quisiéramos saber quién eres. Cuéntanos un poquito sobre ti y cómo así empezó este camino que el Señor trazó para ti, para que pudieses compartir con nosotros tantas cosas buenas. Primero, Full of Grace. Primero tu testimonio y luego tus libros. Cuéntanos un poquito, por favor, sobre ti. Entonces, mi primer libro, Full of Grace, mi historia está en ese libro y es un libro porque hice todo mal. La primera parte de mi vida era una pecadora increíble y no sabía que había un Dios y no quería saber que hay un Dios. Es que mis padres me enseñó que no hay un Dios y cada persona en el mundo tiene un hueco dentro de esa persona y Dios quiere llenar ese hueco con su mismo. Pero si la persona no conoce a Dios y no sabe que hay un Dios, se llena ese juego con otra cosa. Y para mí fue ballet y lo practiqué para años y estaba bailando profesionalmente con el San Francisco Ballet y me encantó bailar, fue mi vida, pero tuve 3 operaciones de pie y eso me sacó la carrera y me deprimí muchísimo y no sabía que había un Dios. Entonces estaba buscando a otras cosas para la significa de mi vida, para algo que me rellene, para algo que me da una vida. Respira algo y caí más en el pecado.
estaba buscando hombres, estaba buscando la nueva era y todo me dejó peor que antes. Y un día estaba tan deprimida y también muy enferma en mi cuerpo. Estaba sangrando dentro de mí y estaba llorando y habían lágrimas de desesperación, no de sanar. Y también se me caía el pelo y no tenía energía, no podía ni cruzar la calle. Y en ese estado, lo que pasó es que yo tenía cáncer cervical y tenía pocos días para vivir. Y en ese estado no quería nada que ver con Dios. Y estaba con un amigo y él es católico y estaba rezando por mí, pero no sabía qué era rezar. No sabía nada de la religión. No quería nada que ver con catolicismo. Él estaba rezando por mí y de repente me sentí una paz muy grande, muy alegre y oí un ¡pa! Dentro de mi cuerpo y pregunté a mi amigo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó a mí? Y él me dijo que la Virgen María estaba allá y estaba mirando a mí y tenía misericordia por mí y pidió a su hijo que me salvara. Y en ese momento el cáncer se fue y él y ella me dio mi vida y mi alma en un segundo. Entonces, después de esa, mi vida cristiana empezó y todo cambió. Y ya por fin sabía por qué estaba en el mundo, por qué estamos vivos, cuál es el significado de nuestra vida en esa tierra. Alabado sea el Señor. Muchas gracias, Christine. Qué regalo a través del milagro de la vida, de tu sanación de un cáncer. Y nunca dudaste, supiste desde el comienzo que era gracias a Dios. ¿Verdad? Qué bueno. Cuéntanos un poco, entonces, ¿cómo empezaste a escribir libros? ¿Qué es lo que te inspiró? Cuéntanos un poquito, por favor. Nunca quería escribir nada. No fue mi idea de lo que quería hacer con mi vida. Yo era una persona en la escuela que nunca quería hablar en frente de la gente, nunca quería escribir mis papeles. Es que estaba una persona que sabía trabajar, pero es que no tenía interés. Pero estaba en Medjugorje, en esa parte donde yo creo y he experimentado muchísimos milagros allá. Y yo creo que la Virgen está apareciendo allá en nuestras vidas, en nuestros tiempos. Y muchas cosas me pasó cuando iba allá. Y una cosa que pasó fue una llamada de Dios que yo escribía mi historia para un libro. Y no fue mi decisión, fue la decisión de Dios. Entonces volví a casa y me di a mi esposo, yo tengo que escribir un libro.
Y él me dijo, oh, yo tengo que escribir una sinfonía. Entonces no tenían nada de apoyo, Ni moral, ni moral. nada. Y es así, fue así con el libro del aviso también. Le dije, yo creo que en el mundo va a pasar algo muy, muy poderoso. El aviso, he leído muchas profetas, muchos santos, personas en la iglesia que han dicho, que dijeron que algo muy poderoso, el aviso, va a pasar en el mundo y por qué la gente no sabe, no lo conoce. Y mi marido me dijo, nadie va a querer leer eso. Es un error escribir eso. Y yo pensaba, si mi esposo piensa eso, a lo mejor es una buena idea. Y, y entonces tenía que preguntar a Dios si fue su voluntad que lo escribe y no sabía. Yo quería saber si era la verdad que va a ser un aviso. Y también dije a Dios, si es la verdad que eso va a pasar en el mundo, yo quiero conocer a gente que ya han experimentado su propio aviso y una iluminación de su conciencia. 5 o 15 minutos en su vida en que se ve su vida y sus pecados y se cambie para siempre. Y fue increíble. Después de esa pregunta a Dios, yo solamente conocí a un hombre a quien eso pasó. Pero después de esa oración, encontré a 5 personas y aprendí que había 5 más y todos estaban dispuestos a darme sus testimonios muy íntimos para un libro. Y eso fue hace, no sé, muchos años, casi 10 años ya, y nunca he encontrado historias como esos since, ¿cómo se dice since, Alejandro? Desde entonces. Entonces fue mi respuesta de Dios que sí, fue algo real y que aquí está la gente. Por favor, escríbelo. Mira, admiramos tu respuesta. Muchas gracias por compartir también que las personas que más quieres y que están a tu alrededor, pues a veces pueden estar en contra o pueden pensar diferente, pueden decirnos no lo hagas. Entonces, ¿cómo es que tú decides hacerlo a pesar de eso? ¿Cómo es que sientes esa fortaleza? ¿Dónde encuentras esa fortaleza para poder hacerlo? A pesar de lo que te dijeran las personas a tu alrededor. ¿Para escribir el aviso o el manto de María? Ambos. Ambos. En ambos casos. No fue que te apoyó, ¿verdad? Tiene que ser un esfuerzo muy poderoso porque como yo decía, no me gusta escribir. Es que no soy la persona que se despierta y piensa, ¿qué puedo escribir? O que quiere hacer una diario o una jornada, se dice. Diario. No es mi personalidad. Entonces, lo que me anima es conversión. Es la conversión de la gente. Es que lo que me anima es que nadie pase por el pecado como lo hice yo.
es para salvar a la gente. Entonces, no importa si no me gusta escribir, no importa si no es mi propia voluntad, si es la voluntad de Dios lo que me hace a mí, Dios, es una fuerza dentro de mí que no me deja en paz. Es que tengo que hacerlo o no me va a dejar en paz. Entonces, ese presión, no depresión, pero una presión dentro de mi alma, y eso es como me hace hacer cosas, Dios. Qué bello, muchas gracias. Eso es seguir la inspiración del Espíritu Santo. Sí, Gracias. Y entonces, ¿cómo es que decides escribir el libro de consagración con el manto de la Virgen? ¿Dónde está María en todo esto? pues María pidió a su hijo que me salvara. Entonces, mi vida es una vida de Cristo, pero también es de ella, es la suya. Entonces, yo creo que ahora en nuestro mundo es imperativo, es muy importante. Si alguien es católico, yo creo que se tiene que consagrarse a la Madre de Dios. Que no estamos viviendo en tiempos en donde se tiene que tener su ayuda, su protección, su amor, o si no se lo tiene, es más difícil la vida. Es más difícil ir directamente a Cristo, es más difícil oír su voz y seguir su voluntad. Entonces, yo estaba en una parroquia en que algo mal pasó a nuestro sacerdote, y la comunidad estaba llorando, pidiendo a Dios qué pasó, fue caos, la gente estaba confundida. Entonces, yo estaba hablando con mi amiga Patricia y ella fue mi libro segundo. En español se llama Transfigurada, no Transfigured. Transfigurada es Patricia Sandoval. Es en EWTN español, EWTN español. Es una persona muy buena, muy simpática y muy viva en el fe. Y Emmanuel, el cantante famoso, escribió un avalado a su libro, Transfigurada. Su historia es increíble. Y ella siempre quiere, como yo, que la gente conozca a Dios y que están salvados. Y ella me dijo, mi madre es de México, su madre. Está haciendo el manto de María y tiene un manto. Y es que mi madre quiere renovar esta devoción de México que estaba muriendo. Y ella estaba hablando de cómo se fue. Y yo pensaba, yo quiero la misma cosa. Yo creo que esta devoción es muy, muy bello y que el mundo tiene que saber qué es. Y yo empecé cada día con mi parroquia que estaba ¿cómo se dice grief? Que estaba Duelo. Sufriendo, doliéndose.
doliéndose y sufriendo, yo quería dar meditaciones cada día sobre de una virtud y mandarlo por correo, por email, para las personas en la parroquia, para que te sienta mejor, para que se acepta lo que es con paz. Y entonces yo tenía un deadline. ¿Cómo se dice Una deadline? fecha límite. Una fecha límite. Fue el fin del día. Yo tenía que escribir algo cada día porque la gente estaba esperándolo. 46 días. Entonces, estaba conectando lo que hizo Patricia Sandoval, su madre en México, con las necesidades de mi parroquia. Entonces, es muy bonita. Es que se pone una estrella en su manto cada día y se lee una virtud o un don del Espíritu Santo y se intenta incorporar esa virtud, ese don en su vida. Y también la persona ayuda un poquito y también se consagra su alma a la Virgen María y se va al sacramento de confesión, de reconciliación, antes de consagrarse. Entonces, pasaron muchísimos milagros con esta consagración y yo no sabía en escribirlo que eso iba a pasar, que los milagros de conversión, que los hijos de personas volvieron a la iglesia y que una persona va a sanar de alcoholismo y cosas así. Y los matrimonios estaban sanando. Entonces, yo empezaba a pensar, ¿por qué está pasando? ¿Por qué es tan poderoso? Yo creo que cada día es porque se reza el rosario cada día. No solamente una persona, si está en una parroquia o en un grupo, muchos rosarios, muchos milagros. Se ayuna, más milagros. Se va a reconciliación, al sacramento, aún más. Se intenta hacer como María para incorporar todos los virtudes en su alma. Si se intenta hacer eso, se va más cerca al cielo y se acerca a la persona que Dios quiere que sea. Entonces, cuando una persona acerca a Dios, sus oraciones van a estar mucho más poderosas. Entonces, cuando se hace esa consagración y cuando se lo hace en un grupo, es muy bello cómo Dios responde. ¿Y quiere Jenny decir algo sobre el cuaderno que acompaña? Lo haces claro. mejor que yo. Lo Sí, dices muchas mejor que yo. gracias. No, bueno, yo le comentaba a Cristina, hermanos, que durante las consagraciones pasadas, pues no hemos usado el método que propone Cristina porque, bueno, no lo conocíamos tampoco. Hemos usado el método que es un clásico en la iglesia, el método de San Luis María de Montfort, los 33 días de preparación. Sin embargo, hay un área o un momento durante esta consagración en que debemos conocernos a nosotros mismos. O sea, es indispensable, dicen muchos santos, maestros en la iglesia, doctores de la iglesia, es indispensable conocernos. Es indispensable saber dónde estamos y saber a dónde debemos llegar para luego ver cómo llegamos. Así como vamos de un sitio a otro, ¿cuál es la ruta? La ruta posible, ¿cómo podemos hacer?
Si algo nos interrumpe, hay un desvío, pues bueno, regresamos luego al camino, pero sabemos a dónde queremos ir y sabemos dónde estamos. Entonces, esa es la parte que espiritualmente muchas veces no la reconocemos, no queremos ver esos defectos, pero en verdad todos los seres humanos tenemos fortalezas como tenemos debilidades, tenemos defectos como tenemos cualidades. Entonces, yo le decía en estas consagraciones a las personas, luego de escuchar las meditaciones de los sacerdotes, que también lo recomendaban, les pedía a la gente que tuvieran un diario, tuvieran un cuaderno para poder interiorizar, para poder sacar y escribir todo lo que el Espíritu Santo nos iba diciendo. De las diferentes meditaciones de cada día durante la preparación. Escribir lo que nos va diciendo, porque luego tenemos que orar sobre eso, y luego tenemos que actuar sobre eso. Entonces, ¿cuáles son los cambios que tenemos que hacer? Entonces, cuando supe de que la consagración propuesta por Christine con el manto de Guadalupe incluye la interiorización de las diferentes virtudes que todo cristiano debiéramos desear tener o deberíamos practicar, pues me pareció perfecto y maravilloso que también incluyese un cuaderno en donde debíamos meditar y escribir. Y Alejandro nos está mostrando en este momento el cuaderno. Vamos a tratar, hermanos. Gracias. Gracias, Cristín. Vamos a ver el cuaderno exactamente. Este es el cuaderno que sugiere que no solamente hagamos la meditación, sino que escribamos lo que el Señor nos vaya diciendo sobre esta virtud. Me pareció perfecto, porque de eso se trata, hermanos. Lo que nos vaya diciendo el Señor, interiorizarlo, escribirlo, ver esa línea por donde nos está guiando el Señor, pero también ver esas áreas un poquito oscuras dentro de nosotros o ver esos defectitos que tenemos que nos impiden llegar, como decía Christine, a ser la mejor versión de nosotros mismos, a ser esa persona que Dios quiere que seamos para cumplir con esa misión única para la que nos ha creado. ¿A eso te referías, Christine? Pero bueno, no quiero hablar demasiado, pero me parece que fue maravilloso que el Espíritu Santo te guiara a hacer esta consagración con el manto de nuestra Madre Santísima y además con la oportunidad de interiorizar las diferentes virtudes. Y ¿por qué hablamos del manto? Porque como decía Christine y la mamá de Patricia Sandoval, a quien también queremos y admiramos, ¿no? La verdad que es importante el manto como sacramental y además es importante recordar que podemos usarlo para orar. Es como si tuviésemos a nuestra madre presente con nosotros. Entonces, la iglesia tiene esta devoción a los santos o al manto por siglos y significa que estamos tratando de recurrir a la protección de nuestra madre. En fin, entonces, el Señor nos ha ido guiando, la Virgencita también, para poder incluso nosotros promover el uso de este sacramental. Y como le comentaba a Christine, la habíamos hecho justo sin siquiera saber de que Christine tenía esta consagración. Y luego Fabiolita nos comentó de la consagración y es como que van formando los hilitos y van trabajando en diferentes personas. ¿Verdad, Christine? Sí. ¿Verdad, Fabi? Alejandro, ustedes también son Fíjate, testigos. Sí, fíjate, yo quisiera comentar que yo cuando conocí la devoción por Christine, pues yo no tenía idea de que eso se practicara en México.
Entonces le pregunté cómo era que eso había surgido, y entonces empecé a preguntar y preguntándole a una amiga, que resulta ser que es de Guanajuato, ella se llama Mari Carmen, ella me dijo, sí, claro, en el pueblito del que yo vengo, no sé, en el estado de Guanajuato, en la celebración de la Virgen patrona del pueblo, acostumbran a bajar la imagen de la Virgen María, tomar el manto, arropar a las familias y hacer una consagración, o sea, encomendarse a la protección de su manto. Mm. Y eso me pareció, verdaderamente eso me pareció bellísimo, porque yo nunca lo había escuchado. Y luego, pues tenemos testimonios de, por ejemplo, Mari Ramírez en Portland, que curiosamente es de Guanajuato, por cierto, pero ella en Oregón, en el estado de Oregón, ha organizado varias consagraciones y la gente se ha dado la tarea de comprar un tramo grande de tela de color azul celeste y de bordar cada día una estrella en el manto. Y hay quien lo hace en grupo y hay quien lo hace de manera individual, ¿no? Un manto chiquitito y se lo ponen a su imagen, ¿no? Lo ponen ahí a su imagen. Entonces, es maravilloso, la verdad es que es maravilloso esta consagración, genera mucha participación de parte de la gente.